Pete. Los hechos más relevantes que son noticia. Con Vladimir Villegas. Y a las 4:40 de la tarde le damos la bienvenida a la dirigente Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización Voto Joven, y esto a propósito de una nueva misiva que introdujo ante el Consejo Nacional Electoral la Red Electoral Ciudadana. Bienvenida, Wanda, gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. La Red Electoral Ciudadana está haciendo una advertencia al Consejo Nacional Electoral, un llamado de atención, porque no hubo tiempo suficiente para este periodo de inclusión y de impugnación. ¿Qué sucedió, Wanda? Muchas gracias por este espacio. Fíjate, el problema que ocurrió es que la Ley Orgánica de Procesos Electorales plantea que para generar impugnaciones o solicitudes de inclusión ante el registro electoral deben pasar al menos 15 días como parte del lapso para que este hito se perfeccione. En el marco de este proceso, esos 15 días pues comienzan a contarse justamente a partir de que el Consejo Nacional Electoral publica efectivamente el corte del registro electoral preliminar en la página web y la ciudadanía pasa entonces a tener acceso público a esta información. Esto en las presidenciales no ocurrió de esa manera, no fue sino hasta el 4 de mayo que se hizo visible en la página web del Consejo Nacional Electoral el corte preliminar del registro electoral, aun cuando por cronograma esto debía pasar el 30 de abril. Estamos hablando pues de un lapso que se redujo, que por ley debía durar 15 días, no fue así. El lapso original terminaba el 14 de mayo y fue hasta el 14 de mayo que se dejó este espacio, aun cuando se publicó de manera tardía. Esto afectó entonces a la ciudadanía porque efectivamente ¿Cuál fue no la les dio la afectación, oportunidad. Wanda? ¿No hubo suficiente tiempo? Exactamente, no hubo suficiente tiempo para que efectivamente la gente pudiese acudir a solicitar incorporaciones o revisar sus datos. Pero además también contraría el lapso legal que estipula la ley para que este hito y por ende el proceso electoral se perfeccione de la mejor forma posible. Recordemos que aun cuando pueda parecer un poco técnico y a veces como fastidioso, los hitos y los lapsos de cada uno de estos hitos están establecidos en la ley electoral y están pensados de esa manera para salvaguardar y garantizar los derechos de toda la ciudadanía. Si eso comienza a violentarse, entonces quedamos en una especie de limbo en el que nuestros derechos pues pasan entonces a ser recortados y en muchos casos pasamos entonces a ser afectados por ello. Mucha gente efectivamente hasta el 17 estuvo preguntando si podía aún solicitar la incorporación, pero pues ya no era posible porque aunado a esta situación, el Consejo Nacional Electoral ha incumplido con algo tan importante como es la campaña comunicacional para visibilizar cada una de las cosas que están pasando alrededor de este proceso electoral. Recordemos que uno de los 5 hitos más importantes dentro de este proceso que el propio CNE señaló fue la campaña comunicacional que debía durar más de 100 días. Desde el 5 de marzo, momento en que se anunció el proceso electoral y se convocó a estas elecciones, debía arrancar esa campaña comunicacional y hasta esta fecha no se ha dado cuenta al respecto. No se ha emprendido ningún tipo de política comunicacional desde el Consejo Nacional Electoral para que efectivamente la gente sepa qué está pasando con las elecciones, en qué momento estamos, pero además qué les corresponde a ellos o a ellas atender para poder ejercer perfectamente sus derechos. Estamos conversando con Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven. Una pregunta en relación con el primer punto, con este lapso que se redujo. ¿Podría el CNE en este momento tratar de remendar este daño que se causó? Es posible, sin embargo, esto forma parte únicamente de la potestad del Consejo Nacional Electoral. Lo ideal es que esto hubiese ocurrido justamente el 14 de mayo, que no se hubiese esperado pues mucho más y que efectivamente se hubiese atendido al momento de pues presentarse la publicación tardía del registro electoral para que se cumpliesen los 15 días de lapso que por ley deben darse. En este momento, pues aun cuando
pudiesen hacerlo, nos quedaríamos igual con la gran deuda que es la comunicacional. Es decir, aun dando esos días extras, las personas en muchos casos no podrían enterarse por la falta de visibilidad a este tipo de temáticas desde la institución electoral. Claro, estaríamos en la misma. Una cosa ahora justamente en relación con la ausencia de campañas comunicacionales. Wanda, ¿han tenido respuesta del CNE de por qué no hay campañas del CNE en las cuales se informe, por ejemplo, del punto en el cual nos vamos encontrando, cómo va avanzando el proceso electoral? Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta y qué bueno que lo señalas, porque es necesario destacar que esta comunicación no es la primera que enviamos al CNE. La primera comunicación, de hecho, la enviamos el 8 de abril, en donde pues abordábamos de manera general los distintos hitos que se presentaban como importantes dentro del cronograma y en donde por igual señalábamos particularmente la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral generara una política comunicacional más robusta de la que ha tenido hasta este momento. Luego presentamos otra comunicación el 22 de abril en el que reiterábamos justamente la necesidad que tenía la ciudadanía de conocer de primera mano de parte del Consejo Nacional Electoral qué estaba ocurriendo con el proceso electoral y cómo podían apoyar en el marco de ese proceso. Okay. Entendiendo además que existe mucha desinformación en el marco de contextos electorales y la primera fuente, sin duda alguna, debe ser la institucionalidad electoral. Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta, pero igual continuamos nuestra insistencia porque es nuestro deber desde las organizaciones de sociedad civil, pero por igual desde la ciudadanía, insistir ante el ente electoral, señalar aquellas cosas que no se están haciendo de la mejor forma debida y además intentar garantizar que quede algún tipo de respaldo de que se ha señalado esto en el pasado. Uno de los elementos en esta carta que ha sido difundida de la Red Electoral Ciudadana, Wanda, uno de los elementos que vemos es que hay deuda también en relación no solamente con la campaña, sino también con la otra comunicación, con la comunicación incluso con organizaciones como ustedes y la respuesta. ¿Ante qué instancia pueden acudir si no hay respuesta del CNE? Pues efectivamente el Consejo Nacional Electoral en el caso de procesos electorales es la instancia más cercana. Si no hay respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, pues quedamos básicamente en una especie de vacío administrativo, pero además pues daríamos por sentado que el Consejo Nacional Electoral aceptó esta comunicación, pero realmente más allá de buscar una respuesta en estas comunicaciones, Vanessa, lo que estamos buscando es que el Consejo Nacional Electoral efectivamente atienda lo que debe atender y que efectivamente subsane aquellas situaciones que están afectando los derechos de la ciudadanía en el marco de este proceso electoral. Que efectivamente la gente no tuviese el tiempo suficiente para poder solicitar incorporaciones en el registro electoral o para solicitar que sacaran algún familiar fallecido es algo que afecta medularmente al proceso electoral, porque además el registro es lo que nos permite saber quiénes pueden participar de este proceso. Por lo cual, pues el Consejo Nacional Electoral efectivamente tiene un deber de atender estas situaciones, de subsanarlas al momento, pero además, pues de efectivamente tomar las previsiones para que en el futuro los distintos hitos del cronograma no se solapen y si se solapan efectivamente o se retrasan, puedan ser atendidos debidamente y puedan presentarse las distintas alternativas para garantizar que todos puedan ejercer sus derechos. ¿Qué va a hacer la Red Electoral Ciudadana? Ya tenemos hasta la fecha, 3 misivas que han llevado al CNE sin respuesta. ¿Qué otras acciones van a hacer y cómo quisieran acompañar también los próximos pasos dentro del cronograma electoral, Wanda? Mira, nosotros seguiremos insistiendo. ¿Van a volver al CNE? ¿Van a seguir enviando cartas? Sí, así es. Seguiremos enviando comunicaciones, insistiendo, porque además es un derecho ciudadano que tenemos. Pero además también vamos a seguir informando sobre el proceso electoral. Una responsabilidad que nos hemos tomado por parte de la Red Electoral Ciudadana
ha sido sin duda alguna, desde cada una de las organizaciones que las conforman, CEPAS, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Voto Joven, ha sido difundir información sobre el proceso electoral, hablar sobre en qué momento estamos, cómo la ciudadanía puede aportar o debe aportar dentro de ese proceso, qué se espera y cómo la institución electoral debería estar actuando. Nosotros vamos a continuar cumpliendo nuestro mandato, que no es otro que fortalecer los procesos electorales para que efectivamente tengamos las elecciones que todos merecemos y que efectivamente nos ayuden a construir democracia. Ahora, Wanda, por lo que usted dice, si el CNE no responde, no hay otra instancia a la cual acudir para tratar de obtener una respuesta. Sí hay instancias a donde acudir, sin embargo, como te decía, más allá de la falta de respuesta del CNE, lo que nosotros estamos buscando es la acción. Que efectivamente el Consejo Nacional Electoral pueda accionar en el marco de este contexto y que pueda atender aquellas cosas que no están haciendo de la forma en la que deben hacerlas y en la forma en la que se establece en la ley. ¿Van a intentar, Wanda, conversar, por ejemplo, con los propios rectores y rectoras? ¿Han tratado de tocar esa puerta, agotar esa vía? Sí se ha intentado, pero además, Vanessa, y es necesario señalarlo, muchas gracias por tocarlo, que parte de justamente fortalecer la institucionalidad electoral es mantenernos en los canales oficiales e institucionales. Justamente insistir desde pues el envío de comunicaciones generales con copia a cada uno de los rectores y que se presenten dentro del directorio como una forma pues justamente para seguir el deber ser dentro del Consejo Nacional Electoral y abonar a la institucionalidad. Estamos conversando con Wanda Cedeño, coordinadora de Voto Joven, y necesariamente vamos a hablar sobre el voto joven, Wanda, no vamos a perder la oportunidad de conversar. ¿Hay motivación en la juventud para votar por el candidato o la candidatura que sea? ¿Hay motivación para participar o hay apatía? Mira, yo creo que para responder esa pregunta es necesario justamente ver los números del registro. En una jornada especial de inscripción y actualización de datos, con todos los obstáculos posibles, de tan solo 29 días, con tan solo 315 puntos fijos, sin claridad en los puntos móviles y pues además con limitadas opciones de comunicación y limitada visibilidad por parte del Consejo Nacional Electoral, se lograron inscribir más de 600.000 nuevos votantes. En una jornada más extendida de casi 8 meses, con 1.500 puntos a nivel nacional, en 2015 se lograron inscribir 800.000 personas. Por lo cual, pues si comparamos estos números, podemos decir que efectivamente la motivación está. Aún con todos estos obstáculos, los jóvenes venezolanos se movilizaron en 2024 y fueron a inscribirse al registro electoral. Pero además, múltiples iniciativas ciudadanas y por igual partidos políticos apostaron por ayudar a estos jóvenes a obtener la información para inscribirse. Efectivamente, lo que queda aquí en adelante es poder garantizar que la participación de esos jóvenes sea de la mejor forma posible, que efectivamente sus derechos en el marco de este proceso electoral sean respetados y que efectivamente contemos con las posibilidades suficientes como para que su voto pueda sentirse y pueda contar en el marco de este proceso. Creo que los jóvenes venezolanos, lejos de ser espectadores de todo lo que está pasando, entienden el rol tan importante que tienen. Y justamente porque lo entienden, es que están motivados a participar. Pero no a participar a base quizás de promesas, sino justamente intentando buscar respaldo, pero además respuesta a las situaciones que los aquejan. Temas como la educación, el primer empleo, pero por igual, pues qué va a pasar en su futuro, son algunas de las cosas que los jóvenes esperan que los candidatos hablen y que esperan que sean parte justamente de las propuestas y de la campaña política en el marco de este proceso electoral. Wanda, una de las cosas que le preguntaríamos es que una cosa es inscribirse en el registro electoral y otra cosa es ir a votar. ¿Cómo van a movilizar ese voto joven? Mira, creo que acá justamente viene como algo muy importante a entender que desde la ciudadanía también nos toca un rol
de información. La primera forma de movilizar el voto de los jóvenes, sin duda alguna, es informándoles cómo, dónde y por qué deben hacerlo. Si bien señalabas, el inscribirse en el registro electoral, pues quizás la primera parte de esa tarea, nos toca completarla, pero aún así, pues hay un rol muy importante que es justamente difundir información, ayudar a que estos jóvenes entiendan cómo pueden aportar incluso más allá de votar. Defender el voto también es un rol que tienen los jóvenes y en donde pueden ayudar de manera importantísima, pero además necesaria en el marco de este proceso. Movilizarlos yo creo que va a ser de la misma forma en la que se logró inscribirlos, pues comenzando con una campaña lo suficientemente robusta, hablando de la importancia de participar, pero por igual hablando en el idioma de los jóvenes, hablando justamente desde lo que necesitan y no desde las imposiciones que se esperan de ellos. Wanda, la meta es, ¿qué metas se han planteado como voto joven? En cuanto al voto joven, justamente, la meta es que estos 600.000 nuevos electores voten, ¿se han puesto números? Mira, hasta ahora realmente nuestra meta en este momento es lograr que los jóvenes que efectivamente se inscribieron aparezcan reflejados en el registro. Tenemos que recordar que estamos apenas saliendo del lapso del registro electoral preliminar. Para el 1 de junio deberíamos tener el registro definitivo. Con base al registro definitivo es que efectivamente se puedan comenzar a plantear metas específicas, pero además planes sobre cómo se puede movilizar a la juventud. ¿Los jóvenes están incluidos en los comandos de campaña de los distintos partidos, distintos candidatos? Bueno, esto es una pregunta, Vanessa, que yo creo que debería responderla más alguna persona que esté militando en un partido político, pero yo sí aprovecho de destacar que más allá de dónde estén incluidos los jóvenes, que además es necesario que comencemos a pensar en liderazgos juveniles, no solo para estas elecciones, sino también para 2025, tenemos que entender que desde las propuestas políticas tienen también que hablar aquellos jóvenes que no militan, aquellos jóvenes que día a día intentan trabajar, estudiar, que están ayudando a mantener sus casas y que efectivamente son parte de la población importante que va a salir a votar este 28 de julio. Por lo cual, más allá de incluirlos en los comandos, es también prestar atención a los jóvenes que en este momento pues quizás no están militando en algún partido político por las múltiples diferencias que puedan tener, pero que aún así quieren expresar su voz ciudadana. Wanda, ustedes van a participar como red electoral ciudadana, van a participar como observadores, es decir, van a tratar de hacer algún tipo de gestión en esta dirección. La red electoral ciudadana, de hecho, hace observación electoral, pero no acreditada, sino de entorno. Okay. Este proceso electoral, pues efectivamente no va a ser la excepción. Con nuestros voluntarios, pues vamos a estar participando de un proceso electoral que, bueno, ha sido complejo, pero en donde también la observación nacional e internacional se vuelven importantísimas. Wanda, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto y seguiremos conversando. Gracias. Seguro que sí, siempre es un placer conversar, Vanessa. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Muchísimas gracias. 4:59 de la tarde, amigas y amigos, despedimos esta conversación con Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven. A las 4:59